Hay noches en las que el viento arrastra secretos que nadie debería escuchar. Hay lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia que respira, que observa, que espera. En Catemaco existe una historia que pocos se atreven a contar en voz alta. Una historia sobre un hombre que vendió algo más que su destino. Un hombre cuyas manos podían curar o destruir con la misma facilidad. Un hombre que conversaba con fuerzas que la mayoría prefiere ignorar. Y lo más aterrador de todo es que algunos dicen que todavía camina entre nosotros, en las noches sin luna, cerca del Cerro del Mono Blanco. En esta ocasión les traigo la historia del Brujo Mayor. Gonzalo Aguirre Pech nació en 1914 en San Andrés Tuxtla, un pueblo donde las montañas abrazan el mar y donde las tradiciones antiguas nunca murieron del todo. Desde que era apenas un niño, Gonzalo supo que era diferente, veía cosas que otros no podían ver. Escuchaba voces cuando todos dormían, sombras que se movían cuando no había nada que pudiera proyectarlas. Su madre nunca se sorprendió. Ella sabía que ese don corría por su sangre, una herencia invisible que pasaba de generación en generación, como una maldición disfrazada de bendición. Los vecinos murmuraban cuando Gonzalo pasaba cerca. Las mujeres apartaban la mirada y apretaban a sus hijos contra el pecho. Los hombres bajaban la voz. Pero nadie decía nada abiertamente. En esos pueblos, algunas cosas simplemente no se mencionan. Durante años Gonzalo intentó llevar una vida normal. Trabajaba como conductor de camiones, recorriendo los caminos polvorientos que conectaban los pueblos de la región. Pero el destino tenía otros planes para él. Todo cambió el día que conoció a Manuel Utrera, el hombre que entonces era conocido como el Brujo Mayor de Catemaco. Fue un encuentro que Gonzalo describiría después como inevitable, como si las fuerzas invisibles que gobernaban su vida lo hubieran guiado exactamente a ese momento. Manuel Utrera lo miró a los ojos y vio algo que otros no podían ver. No intercambiaron muchas palabras ese primer día, pero ambos supieron que sus caminos estaban entrelazados. Manuel se convirtió en su maestro. Le enseñó secretos que no están escritos en ningún libro. Le mostró cómo las palabras tienen poder cuando se pronuncian en el momento exacto, en el lugar exacto, con la intención exacta. Le reveló que el mundo visible es solo una delgada cortina que oculta realidades mucho más profundas y oscuras. Durante años Gonzalo aprendió, observó, practicó y esperó. La ceremonia final llegó una noche sin estrellas. Manuel Utrera, ya viejo y cansado, decidió que había llegado el momento de transferir su poder. Lo que sucedió en esa ceremonia secreta jamás fue revelado completamente. Solo se sabe que Gonzalo entró al ritual como un aprendiz y salió como el nuevo Brujo Mayor. Manuel murió poco después, como si su única razón para seguir viviendo hubiera sido encontrar a su sucesor. Pero Gonzalo sabía que el título no era suficiente. El verdadero poder requería algo más, algo que la mayoría de las personas no estarían dispuestas a dar. Una noche, Gonzalo se adentró solo en lo más profundo del bosque. Caminó hasta un lugar que solo él conocía, donde los árboles crecían retorcidos y el aire parecía más espeso. Allí, bajo la luna nueva, pronunció palabras en un idioma que parecía venir de tiempos olvidados. Hizo una ofrenda de su propia sangre y llamó a una fuerza que él conocía como el Adonai Negro. Lo que apareció esa noche no tenía forma definida. Era una presencia que se sentía más que se veía. Una oscuridad dentro de la oscuridad. Una voz que resonaba no en los oídos sino directamente en el alma. Gonzalo hizo un pacto. Ofreció su alma a cambio de poder verdadero. El poder de sanar con un toque de sus manos. El poder de condenar con una simple palabra. El poder de ver el pasado y el futuro de quienes se arrodillaban ante él. El Adonai Negro aceptó. Pero como todo pacto con fuerzas oscuras, venía con un precio que solo se revelaría con el tiempo. Gonzalo estableció su consultorio en un lugar conocido como el Brinco del León, en las afueras de Catemaco. Era una casa modesta desde fuera, pero adentro guardaba secretos que harían temblar a cualquiera. La sala principal era donde recibía a sus clientes. Había un altar blanco,
lleno de velas, imágenes de santos y flores frescas. Este era el altar que todos podían ver, pero detrás de una gruesa cortina negra había otro altar. Este estaba dedicado al Adonai negro. Aquí no había santos ni flores, solo objetos oscuros cuya verdadera naturaleza era mejor no conocer. Velas negras que ardían con una llama que parecía absorber la luz en lugar de emitirla. Recipientes con líquidos de colores extraños, y en el centro, un símbolo tallado en madera oscura que dolía mirarlo directamente. La fama de Gonzalo se extendió rápidamente por toda la región. Pronto comenzaron a llegar personas de lugares lejanos. No solo campesinos y pescadores buscando ayuda para sus males cotidianos. También llegaban hombres en trajes caros, con coches lujosos, que bajaban las escaleras de su consultorio con la cabeza gacha y las manos temblorosas. Políticos que buscaban ganar elecciones imposibles. Empresarios que querían destruir a sus competidores. Mujeres desesperadas por recuperar el amor perdido. Hombres que querían venganza contra quienes los habían traicionado. Todos llegaban con peticiones. Y Gonzalo escuchaba a cada uno, pero siempre advertía lo mismo. Las palabras salían de sus labios como un susurro áspero que parecía raspar el aire. Lo que se pide con sangre se paga con sangre. Lo que se obtiene por fuerzas oscuras tiene un costo. Yo puedo darte lo que pides, pero no puedo controlar el precio que tendrás que pagar. Algunos escuchaban y se marchaban. Otros, cegados por su desesperación o su ambición, asentían y aceptaban cualquier precio. Gonzalo tenía un sistema muy específico para su trabajo. Los lunes, martes y miércoles atendía casos sencillos, limpias, protecciones básicas, consejos, pero los jueves, viernes y sábados eran diferentes. Esos días estaban reservados para las fuerzas ocultas. Esos días, la cortina negra permanecía corrida y el altar oscuro ardía con sus velas especiales. Una noche de viernes llegó un hombre. Era un político importante de la zona, aunque Gonzalo nunca reveló su nombre. El hombre sudaba copiosamente a pesar del frío de la noche. Se arrodilló frente a Gonzalo y le contó su situación. Tenía enemigos poderosos que querían destruirlo. Había intentado todo y nada funcionaba. Necesitaba protección total, inmunidad contra cualquier ataque. Gonzalo lo miró fijamente durante largo tiempo. Finalmente habló. Puedo darte lo que pides. Puedes tener protección absoluta. Tus enemigos caerán uno por uno. Pero recuerda mis palabras. Lo que se pide con sangre se paga con sangre. El político asintió desesperadamente. No le importaba el precio. Solo quería salvarse. Gonzalo lo llevó detrás de la cortina negra. Lo que sucedió en ese ritual solo ellos dos lo supieron. Pero cuando el hombre salió, tenía los ojos diferentes, más oscuros, como si algo dentro de él hubiera cambiado para siempre. Las semanas siguientes fueron como el político había pedido. Sus enemigos comenzaron a caer, uno por uno. Misteriosamente, perdieron poder, influencia, salud. Algunos simplemente desaparecieron. El político se sentía invencible, victorioso. Pero entonces llegó la cuenta. Una noche su esposa, la mujer que había estado a su lado durante 20 años, la madre de sus hijos, simplemente no despertó. No había enfermedad, no había señales. Solo el silencio de un corazón que dejó de latir. El hombre regresó al consultorio de Gonzalo furioso y desesperado. ¿Qué hiciste? ¿Por qué ella? Te pedí protección para mí. Gonzalo lo miró con ojos cansados. Te advertí. Lo que se pide con sangre se paga con sangre. Las fuerzas oscuras no distinguen entre amigos y enemigos. Solo cobran lo que se les debe. Tú pediste que cayeran tus enemigos. Ellos cayeron. Pero toda victoria oscura requiere un sacrificio de algo que ames. No puedo cambiar eso. Nadie puede. El político salió tambaleándose, roto por dentro. Nunca volvió a buscar ayuda de fuerzas oscuras. Pero el daño ya estaba hecho. Había aprendido la lección más terrible. En el mundo de lo oculto, siempre se paga más de lo que se esperaba. Esta historia se corrió entre los clientes de Gonzalo como advertencia. Pero curiosamente,
no alejó a la gente. Algunos pensaban que ellos serían más listos, más cuidadosos. Otros simplemente estaban tan desesperados que cualquier precio parecía aceptable. Gonzalo continuó con su trabajo durante años. Detrás de su casa mantenía un pequeño zoológico extraño. Tenía coyotes, jabalíes, serpientes, aves oscuras de especies que nadie reconocía. Cuando la gente preguntaba por qué tenía esos animales, Gonzalo sonreía de manera inquietante y respondía: «Son enemigos que intentaron traicionarme. Ahora tienen la forma que merecen». Algunos pensaban que bromeaba. Otros no estaban tan seguros. Había historias de personas que habían intentado hacerle daño a Gonzalo y que después desaparecieron sin dejar rastro. Y luego aparecía un nuevo animal en las jaulas de Gonzalo. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Pero no todo en Gonzalo era oscuridad y cobros. Con los lugareños pobres era diferente. Nunca les cobraba. Si una madre llegaba con su hijo enfermo y no tenía dinero, Gonzalo la atendía sin pedir nada a cambio. Hacía limpias, preparaba remedios, daba consejos. La gente del pueblo lo respetaba por eso. Sabían que era peligroso, sabían que manejaba fuerzas terribles, pero también sabían que no había abandonado completamente su humanidad. Los años pasaron. Gonzalo envejeció, pero su poder parecía crecer. Sus ojos se volvieron más profundos, como pozos sin fondo donde se podía ver reflejada la eternidad. Su voz se volvió más áspera, como si arrastrara el peso de todos los secretos que guardaba. Página 33. Pero Gonzalo sabía algo que nadie más sabía. El pacto que había hecho tenía una fecha de vencimiento. Todas las noches en sus sueños, escuchaba la voz del Adonai negro recordándole: 13 años después de tu maestro, vendrás a mí. Manuel Utrera había dejado este mundo el 21 de septiembre de 1969. Gonzalo hacía las cuentas constantemente. Sabía exactamente cuándo llegaría su momento. Los últimos meses fueron extraños. Gonzalo comenzó a despedirse sin que nadie lo notara realmente. Regaló algunos de sus objetos más preciados a personas de confianza. Liberó algunos de los animales de sus jaulas. Pasaba horas mirando hacia el Cerro del Mono Blanco, como si viera algo que se acercaba. La noche del 20 de septiembre de 1982, Gonzalo atendió a su último cliente. Era una anciana que buscaba alivio para sus dolores. Gonzalo trabajó con ella con más cuidado que nunca, como si quisiera que su último acto fuera de bondad y no de oscuridad. Cuando la mujer se fue, Gonzalo cerró las puertas de su consultorio. Nadie sabe exactamente qué sucedió esa última noche. Algunos vecinos dijeron haber visto luces extrañas alrededor de su casa. Otros juraron haber escuchado voces cantando en idiomas desconocidos. Un pescador que pasaba cerca del Cerro del Mono Blanco afirmó haber visto una figura caminando hacia la cima, rodeada de sombras que se movían con vida propia. Al amanecer del 21 de septiembre de 1982, exactamente 13 años después de la partida de su maestro, encontraron a Gonzalo. Estaba en su consultorio, sentado frente al altar negro. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia algo que solo él podía ver. No había signos de lucha, no había dolor en su rostro. Solo una extraña sonrisa, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que había hecho toda su vida. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque aunque enterraron el cuerpo de Gonzalo Aguirre Pech con todos los ritos apropiados, hay quienes juran que él nunca se fue realmente. En las noches de luna nueva, pescadores que pasan cerca del Cerro del Mono Blanco dicen ver una figura solitaria caminando hacia la cima. Siempre la misma figura, siempre en el mismo lugar. Algunos turistas incautos que se han aventurado al cerro en fechas especiales cuentan historias perturbadoras. Hablan de haber escuchado una voz áspera llamándolos por su nombre, aunque nadie debería saber quiénes son. Hablan de haber sentido manos invisibles tocando sus hombros. Hablan de haber visto por un instante el reflejo de un hombre viejo en el agua de los arroyos. Un hombre que los mira con ojos profundos como pozos. Los brujos más jóvenes de Catemaco, aquellos que ahora trabajan con turistas vendiendo limpias y amuletos, hablan en voz baja sobre Gonzalo.
Dicen que el pacto que hizo fue tan poderoso que lo ató a este mundo incluso después de la vida. Dicen que el Adonai Negro no se llevó su alma completamente, sino que la dejó vagando, cumpliendo algún propósito que solo las fuerzas oscuras comprenden. Hay una fecha en particular que nadie de Catemaco se atreve a acercarse al Cerro del Mono Blanco. Es el 21 de septiembre. Cada año en esa fecha, las personas del pueblo se quedan en sus casas, cierran las puertas, encienden velas, rezan, porque dicen que esa noche Gonzalo regresa, y no viene solo. Trae consigo todas las fuerzas oscuras con las que pactó, todas las deudas que se cobraron, todos los secretos que guardó. Un taxista local cuenta que una vez, por necesidad, tuvo que pasar cerca del cerro en la noche del 21 de septiembre. Vio luces moviéndose entre los árboles. Escuchó cantos que le helaron la sangre. Y por un momento, juró haber visto a Gonzalo parado en medio del camino, mirándolo directamente. El taxista pisó el acelerador y no paró hasta llegar a su casa. Nunca volvió a trabajar esa noche. Y hasta el día de hoy, años después, sus manos todavía tiemblan cuando cuenta la historia. La casa donde Gonzalo tenía su consultorio sigue en pie, pero nadie vive allí. Ha cambiado de dueños varias veces, pero ninguno permanece mucho tiempo. Todos reportan lo mismo: ruidos inexplicables, objetos que se mueven solos, la sensación constante de ser observados, y ese olor particular, como a incienso mezclado con algo más oscuro, que aparece sin razón en las noches de tormenta. El altar negro, según cuentan, fue destruido después de la partida de Gonzalo, pero quienes participaron en esa destrucción tuvieron experiencias perturbadoras después. Pesadillas recurrentes, enfermedades extrañas, mala suerte que parecía perseguirlos. Algunos dicen que hay cosas que no deben ser tocadas, ni siquiera para destruirlas, porque al hacerlo, liberas fuerzas que estaban contenidas. Hoy en día Catemaco es conocida por sus brujos y sus limpias, por sus rituales y sus tradiciones. Turistas de todo el mundo llegan buscando un poco de magia, un poco de misterio, pero los lugareños saben que hay niveles de magia. Está la magia blanca que se vende en las tiendas, y está la magia oscura, la verdadera, la que cobra precios terribles. Y esa magia murió con Gonzalo, o tal vez no murió del todo, porque en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el Cerro del Mono Blanco, todavía se puede escuchar una voz áspera que susurra secretos al viento, una risa que resuena entre los árboles, el sonido de pasos que caminan en la oscuridad, yendo hacia algún destino que solo las sombras conocen. Los ancianos de Catemaco advierten a los jóvenes. Les dicen que nunca busquen poder sin estar dispuestos a pagar el precio. Les recuerdan la historia de Gonzalo Aguirre Pech, el último verdadero brujo mayor. Un hombre que obtuvo todo lo que quiso pero que pagó con su alma. Un hombre que, según dicen, todavía camina entre nosotros, recordándonos que hay fuerzas en este mundo que es mejor dejar en paz. Y cuando el viento sopla fuerte y la oscuridad parece más espesa de lo normal, cuando sientes ese escalofrío inexplicable en la espalda y esa certeza de que algo te observa desde las sombras, tal vez sea solo tu imaginación, o tal vez sea Gonzalo, recordándote que algunos pactos duran más que una vida, que algunas deudas nunca terminan de pagarse, y que el precio de tocar lo oscuro es convertirse en parte de esa oscuridad para siempre. La historia de Gonzalo Aguirre Pech es una advertencia que todavía resuena en Catemaco. No todo poder vale la pena, no todo deseo debe cumplirse, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente. La noche en que despertó fue cuando todo comenzó a desmoronarse, cuando las puertas se cerraban solas, cuando los niños dejaron de dormir tranquilos, cuando el aire mismo pareció volverse espeso y difícil de respirar, y en el centro de todo esto, un árbol que nunca debió nacer, un árbol que brotó de algo que no era humano, un árbol que aún hoy mantiene encerrado el peor secreto de Guadalajara. En esta ocasión les traigo la leyenda del árbol vampiro, en el Panteón de Belén en Guadalajara. Corría el año de 1893 cuando la tranquilidad del barrio de San Juan de Dios
se rompió para siempre. Las calles empedradas que antes resonaban con risas de niños y conversaciones de vecinos, se fueron apagando poco a poco, como si una sombra invisible hubiera caído sobre cada esquina. Las familias que habían vivido ahí por generaciones comenzaron a sentir algo extraño en el aire, algo que no podían explicar con palabras, pero que les erizaba la piel cada vez que el sol se ocultaba detrás de las montañas. Todo empezó con la llegada de un hombre que nadie conocía. Apareció una tarde de octubre, cuando las primeras lluvias del otoño comenzaban a refrescar la ciudad. Venía de algún lugar lejano. Eso era evidente por su acento extraño y sus ropas oscuras que parecían demasiado pesadas para el clima de Guadalajara. Su piel era tan pálida que algunos vecinos juraban que podían ver las venas azules debajo, como ríos oscuros que recorrían su rostro y sus manos. Sus ojos eran del color de la ceniza, grises y fríos, y cuando hablaba, su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco que se perdía en un túnel sin fin. El forastero alquiló una casa vieja en la calle Independencia, una construcción de adobe que llevaba años abandonada. Los dueños anteriores se habían ido sin dar explicaciones, y desde entonces nadie había querido vivir ahí. Decían que las paredes sudaban en las noches, que se escuchaban pasos cuando no había nadie, pero al extranjero no parecía importarle. Pagó 6 meses por adelantado en monedas de plata que brillaban con un resplandor extraño, y se encerró en la casa sin hablar con nadie más. Al mismo tiempo que él llegó, una neblina espesa comenzó a cubrir las calles cada noche. No era como la neblina normal que a veces bajaba de las montañas. Esta era diferente. Era más densa, más fría, y tenía un olor peculiar, como a hierro oxidado mezclado con tierra húmeda. La gente cerraba sus ventanas con fuerza y se santiguaba antes de dormir, sintiendo que algo malo se acercaba pero sin saber exactamente qué era. Rosa María Contreras González vivía con su familia en una casa de 2 pisos frente a la plaza del barrio. Era una mujer de 60 años, de mirada firme y manos ásperas por el trabajo. Todos la respetaban porque conocía los remedios para las fiebres, sabía cuándo iba a llover con solo mirar las nubes, y tenía una manera de entender las cosas que los demás no veían. Sus nietos la llamaban Mamá Rosa, y cuando ella hablaba, hasta los hombres más orgullosos guardaban silencio para escuchar. Una mañana, don Refugio Sánchez, el panadero del barrio, encontró a sus 3 perros tirados en el patio trasero de su negocio. Estaban completamente rígidos, con los ojos abiertos y vidriosos, mirando hacia el cielo como si hubieran visto algo terrible antes de partir. Lo extraño era que no tenían ninguna herida visible. No había sangre, no había mordidas, nada, pero cuando don Refugio los tocó, sintió que estaban más livianos de lo normal, como si algo les hubiera quitado peso. Su piel estaba arrugada, pegada a los huesos, como si llevaran semanas bajo el sol del desierto, y sus labios estaban retraídos, mostrando los dientes en una mueca de dolor congelada para siempre. La noticia corrió rápido por el barrio. Las señoras que iban por el pan esa mañana salieron con las manos vacías y las caras pálidas, murmurando oraciones y apretando sus rosarios. Pero don Refugio no fue el único. En las siguientes semanas más animales aparecieron de la misma forma. La gallina ponedora de doña Carmela Jiménez, las 2 vacas lecheras de la familia Ornelas, el gallo de pelea de don Antonio Ruiz, que había ganado todas sus peleas y que estaba tan fuerte como un toro la noche anterior. Todos aparecían igual, secos, vacíos, sin una gota de sangre en sus cuerpos, como si algo les hubiera absorbido la vida misma durante la noche, dejando solo un cascarón de lo que fueron. Los hombres del barrio comenzaron a hacer guardias nocturnas, armados con palos y machetes, pero nunca encontraban nada. La niebla se espesaba cuando caía la noche, y en esa oscuridad densa y húmeda, no se veía más allá de 2 metros. Los perros que quedaban vivos se negaban a salir después del atardecer, aullando y temblando junto a las puertas de sus dueños. Mamá Rosa observaba todo en silencio. Veía cómo la gente del barrio comenzaba a tener miedo de dormir, cómo los niños lloraban sin razón cuando se acercaba la noche, cómo las madres revisaban 3, 4
5 veces que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas antes de acostarse. Y ella sabía, en lo profundo de su corazón, que lo peor aún estaba por venir. Y entonces llegó la noche que cambiaría todo para siempre. Era una noche de noviembre cuando los gritos de Soledad Ramírez despertaron a todo el barrio. Sus alaridos rasgaban el silencio como cuchillos, llenos de un dolor tan profundo que hacía que la piel se erizara solo de escucharlos. La gente salió corriendo de sus casas, todavía en camisones y descalzos sobre las piedras frías, con velas y lámparas de aceite que temblaban en sus manos. Cuando llegaron a la casa de los Ramírez, encontraron a Soledad en el piso de la habitación de su hijo, abrazando las cobijas vacías de la cama del pequeño. El niño había desaparecido. Se llamaba Miguel Ángel y tenía apenas 5 años. Soledad juró que lo había arropado antes de dormir, que había besado su frente y cerrado la puerta con seguro por dentro, pero cuando despertó con una sensación extraña en el pecho, algo que la jaló del sueño como una mano invisible, la cama de su hijo estaba vacía, las cobijas seguían tibias, la ventana estaba cerrada por dentro con el pasador puesto. La puerta seguía con llave. Era como si el pequeño se hubiera desvanecido en el aire. Los hombres del barrio registraron cada rincón, cada callejón, cada espacio oscuro donde un niño pudiera esconderse o donde alguien pudiera haberlo llevado. Gritaron su nombre hasta quedar roncos. Pero Miguel Ángel nunca apareció. Y cuando amaneció, el olor a hierro y tierra mojada era tan fuerte que algunos dijeron que podían saborearlo en la boca. Esa fue solo la primera desaparición. 3 noches después, la pequeña Carmen Ortega, de 7 años, se esfumó de su cama mientras sus padres dormían en la habitación de al lado. Una semana más tarde, los gemelos de la familia Torres, 2 niños de 9 años que dormían juntos en el mismo cuarto, desaparecieron sin hacer ruido. Sus padres encontraron las camas vacías y frías, cuando el sol apenas comenzaba a salir. El terror se apoderó del barrio como una enfermedad. Las madres ya no dormían. Se quedaban despiertas toda la noche junto a las camas de sus hijos, con rosarios entre los dedos y cuchillos de cocina bajo las almohadas. Los padres clavaban tablas en las ventanas y ponían muebles pesados contra las puertas. Pero nada parecía funcionar. La niebla seguía llegando cada noche, más espesa, más fría, y con ella ese olor metálico que ahora todos conocían demasiado bien. Mamá Rosa sabía que había llegado el momento de actuar. Una tarde reunió a los vecinos en el patio de su casa, bajo la sombra del viejo nogal que había plantado su difunto esposo. Los rostros que la rodeaban estaban demacrados por el miedo y la falta de sueño. Las mujeres tenían los ojos rojos de tanto llorar. Los hombres apretaban los puños con impotencia. «Esto no es obra de animales», dijo Mamá Rosa con voz firme. «No es un ladrón común. No es nada que podamos entender con nuestra forma normal de pensar. Lo que está entre nosotros es algo muy antiguo, algo que viene de tierras lejanas donde la noche es más larga que el día. Mis abuelos me contaron historias de criaturas así, seres que se alimentan de la vida misma, que toman lo que nos hace estar vivos y lo convierten en su propia fuerza». Los vecinos se miraron entre sí con caras de incredulidad mezclada con esperanza. Si Mamá Rosa decía que sabía qué era, entonces tal vez había una forma de detenerlo. Ella continuó hablando, explicando que la criatura buscaba refugio en lugares oscuros durante el día, que era más fuerte de lo que parecía, y que solo una cosa podía detenerla de verdad. «Madera del árbol de camichín», dijo. «Es lo único que puede atravesar su corazón y acabar con su existencia». Los hombres del barrio pasaron el resto del día buscando un árbol de camichín. Finalmente lo encontraron cerca del río, un ejemplar viejo y retorcido. Cortaron sus ramas más fuertes y las afilaron hasta convertirlas en estacas puntiagudas. Cuando cayó la noche, el grupo estaba listo. 20 hombres armados con estacas, machetes, antorchas y una determinación alimentada por semanas de terror y pérdida. Se dirigieron a la casa del extranjero en la calle Independencia. La construcción estaba completamente oscura, sin una sola vela encendida. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Cuando la empujaron, chirrió sobre sus bisagras oxidadas, y un aire frío y pestilente salió de adentro como el aliento de algo podrido. El grupo entró despacio.
con las antorchas iluminando paredes cubiertas de humedad y telarañas que colgaban como cortinas grises. Registraron la planta baja sin encontrar nada. Pero cuando llegaron a la cocina, uno de los hombres notó una puerta pequeña en el piso, medio oculta bajo un tapete raído. Era la entrada al sótano. La levantaron entre varios, y una escalera de madera descendía hacia la oscuridad más profunda que ninguno había visto jamás. El olor que subía de ahí era insoportable. Hierro, tierra y algo dulzón que les revolvía el estómago. Bajaron uno por uno, con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que podían escucharlo en sus oídos. El sótano era más grande de lo esperado, con techos bajos de piedra que goteaban agua. Y ahí, en el centro de ese espacio húmedo y oscuro, lo encontraron. El extranjero estaba inclinado sobre algo pequeño. Cuando las luces de las antorchas lo iluminaron, levantó la cabeza lentamente. Su boca estaba manchada de un líquido oscuro que goteaba por su barbilla. Sus ojos grises brillaban con una luz propia, como los de un animal nocturno atrapado por una luz. Y debajo de él, inmóvil y pálido, yacía el pequeño Andrés Villaseñor, el hijo del herrero, que había desaparecido apenas la noche anterior. Durante un segundo que pareció durar una eternidad, nadie se movió. Entonces uno de los hombres gritó, y todos se abalanzaron sobre la criatura al mismo tiempo. El extranjero era más fuerte de lo que su cuerpo delgado sugería. Lanzó a 3 hombres contra las paredes como si fueran muñecos de trapo. Sus manos terminaban en uñas largas y amarillentas que rasgaban la ropa y la carne con facilidad. Peleaba como un animal acorralado, silbando y gruñendo de una forma que no sonaba humana. Pero eran muchos contra uno, y la furia de los hombres del barrio era imparable. Lo golpearon con palos y machetes hasta que cayó de rodillas. Incluso entonces, seguía resistiendo, tratando de levantarse con una fuerza que parecía no tener fin. Fue en ese momento cuando mamá Rosa bajó las escaleras. Los hombres se apartaron para dejarla pasar. Ella caminó despacio, sosteniendo la estaca de camichín con ambas manos, y se detuvo frente al extranjero. Los ojos grises de la criatura se clavaron en los suyos. Por un momento pareció que iba a decir algo, que iba a suplicar o amenazar. Pero mamá Rosa no le dio tiempo. Levantó la estaca y la clavó con toda su fuerza en el centro de su pecho. El grito que salió de la boca del extranjero no era de este mundo, resonó en las paredes del sótano como el aullido de 1000 voces mezcladas, agudo y profundo al mismo tiempo. Su cuerpo se retorció violentamente, arqueándose hacia atrás de formas que ningún cuerpo humano podría lograr. Y entonces, de repente, se quedó completamente quieto. Durante varios minutos nadie se atrevió a moverse. Observaban el cuerpo inmóvil en el suelo, esperando que volviera a la vida. Pero no lo hizo. Lentamente, su piel comenzó a cambiar de color, volviéndose gris como la ceniza, y luego se agrietó como barro seco. En cuestión de minutos, lo que había sido el extranjero se convirtió en algo que parecía tener cientos de años, arrugado y quebradizo. Subieron el cuerpo envuelto en una sábana gruesa y lo llevaron directamente al Panteón de Belén. Era casi medianoche cuando cavaron la tumba. La hicieron profunda, mucho más profunda de lo normal. Colocaron el cuerpo en el fondo y lo cubrieron con cal viva antes de echar la tierra. Luego trajeron una losa de piedra tan pesada que necesitaron 8 hombres para moverla, y la colocaron sobre la tumba. No pusieron cruz ni nombre. Solo la losa, sellando lo que había debajo. El barrio comenzó a respirar de nuevo. Los niños que habían desaparecido nunca regresaron, y sus familias guardaron luto por meses, pero al menos las desapariciones se detuvieron. La niebla dejó de aparecer cada noche. El olor a hierro se desvaneció del aire. La vida poco a poco volvió a ser normal, aunque nadie olvidó lo que había pasado. Pero 3 semanas después del entierro, cuando mamá Rosa fue al panteón a dejar flores en la tumba de su esposo, notó algo extraño. La pesada losa sobre la tumba sin nombre tenía una grieta, una fisura delgada pero profunda que la atravesaba de lado a lado. Y de esa grieta brotaba algo verde, un brote, una pequeña planta que crecía directamente de la piedra partida.
Al día siguiente, el brote había crecido hasta convertirse en un árbol joven de casi 1 metro de altura. Sus hojas eran de un verde tan oscuro que parecían negras bajo ciertas luces. Su tronco era retorcido y nudoso, como si hubiera vivido 100 años en lugar de 2 días. Los trabajadores del panteón trataron de arrancarlo, pero sus raíces se habían hundido tan profundo que era imposible. Una semana más tarde, el árbol ya medía 3 metros. Sus ramas se extendían sobre las tumbas cercanas como brazos buscando algo, y cuando el encargado del panteón decidió cortarlo con un hacha, sucedió algo que hizo que soltara la herramienta y corriera gritando. Del corte en el tronco no salió savia transparente ni amarillenta como debería. Salió un líquido espeso y rojo, tan oscuro que parecía negro. Goteaba lentamente, como sangre de una herida fresca, y el olor que despedía era inconfundible. Hierro, tierra mojada, el mismo olor que había llenado las calles durante las noches de terror. Mamá Rosa fue llamada de inmediato. Cuando vio el árbol y el líquido que brotaba de su tronco, supo exactamente qué había pasado. La criatura no había terminado su existencia, se había transformado, había encontrado una forma de seguir viviendo, de arraigarse en este mundo a través de la madera y las raíces. El árbol era él, o lo que quedaba de él. Y mientras el árbol viviera, su esencia seguiría atrapada ahí, incapaz de liberarse pero también incapaz de partir. Reunió nuevamente a la gente del barrio y les explicó lo que debían hacer, o mejor dicho, lo que nunca debían hacer. El árbol no podía ser cortado, no podía ser arrancado, no podía ser quemado, porque si el árbol dejaba de existir, si algo lo dañaba hasta acabar con su vida, entonces aquello que estaba sellado dentro de él quedaría libre, y el terror que habían vivido regresaría, quizás con más fuerza que antes. Desde ese día, el árbol quedó bajo vigilancia constante. Generación tras generación, las familias del barrio se encargaron de protegerlo, de asegurarse de que nadie lo tocara, de advertir a los visitantes del panteón que se mantuvieran alejados. Con el tiempo, el árbol creció hasta convertirse en un gigante retorcido que proyectaba una sombra oscura sobre las tumbas cercanas. Los pájaros nunca se posaban en sus ramas. Las flores que crecían cerca siempre se marchitaban rápido, y en las noches muy silenciosas, algunos juraban que podían escuchar un susurro saliendo de su tronco, como una voz lejana llamando desde muy lejos. Mamá Rosa vivió hasta los 92 años. Antes de partir, llamó a su nieta menor, una joven llamada Isabel Contreras, y le contó toda la historia. Le mostró documentos viejos, recortes de periódico amarillentos que hablaban de las desapariciones, fotografías borrosas del barrio en aquellos días oscuros, y le hizo prometer que cuidaría el secreto, que vigilaría el árbol, que se aseguraría de que nunca, bajo ninguna circunstancia, alguien intentara cortarlo. Isabel cumplió su promesa, y cuando tuvo hijos les enseñó la misma historia, y ellos a sus hijos, y así, la vigilancia continuó durante más de 100 años. El Panteón de Belén se convirtió en un lugar turístico, famoso por sus historias y sus leyendas. Miles de personas caminan por sus senderos cada año, tomando fotografías y escuchando relatos de fantasmas y apariciones. Pero muy pocos conocen la verdad sobre el árbol retorcido que crece en el rincón más alejado. El árbol que nunca florece. El árbol cuyas raíces bajan más profundo que cualquier otro. El árbol que guarda en su interior algo que nunca debió existir. Y ahora ustedes también conocen el secreto. El árbol sigue ahí, en el Panteón de Belén esperando, creciendo lentamente, susurrando en las noches cuando nadie escucha. Los descendientes de aquellas familias del barrio de San Juan de Dios todavía lo vigilan, aunque ahora son pocos los que quedan. La ciudad ha crecido, la gente ha olvidado, pero el árbol no olvida, y aquello que duerme en sus raíces tampoco. Así que si algún día visitan Guadalajara y caminan por el Panteón de Belén y ven un árbol oscuro y retorcido que parece fuera de lugar entre las tumbas blancas, ya saben qué es, ya saben qué guarda. Y por el bien de todos, de sus familias, de sus hijos, de esta ciudad entera,
Recuerden una cosa, no lo toquen, no se acerquen demasiado, y sobre todo, nunca intenten cortarlo, porque el día que ese árbol caiga, el día que sus raíces se sequen y su tronco se parta, Guadalajara volverá a conocer el terror. Y esta vez, después de tantos años encerrado, después de tanto tiempo esperando, lo que salga de ahí será mucho peor que lo que fue enterrado.